Y se acabó otra edición más, muchachos, de un clásico que ya básicamente como que podés adivinar un poco del resultado, de cómo iba a terminar el partido. Y sí, muchachos, otro empate más, otra igualdad 0-0. Encima 0-0, yo por lo menos un 1-1, 2-2 como la última vez que vimos. Pero nada, la verdad, otro empate en este clásico cordobés. El clásico popular de Córdoba, honestamente. Pero un clásico en cuanto a rendimiento y en cuanto a resultado muy pobre. Que baja un poco la calidad del clásico cordobés, honestamente. En este tramo vamos a hablar específicamente de Belgrano. Después, en un rato, voy a grabar hablando un poco de Talleres. Quédense tranquilos con eso. Porque hay mucho de que analizar. En realidad es poco, porque el clásico, honestamente, es un clásico medio pobre. Un primer tiempo, en resumen, un primer tiempo que ninguno se quiso sacar diferencias casi todo el segundo tiempo. Después, en el último tramo, se despiertan un poquito más. Pero un primer tiempo pobre tanto de un lado como del otro. El segundo fue 3/4 lo mismo, un poquito más interesante el segundo tiempo. Pero vamos a hablar un poco de Belgrano. Un Belgrano que sale con un esquema diferente, que sale sin esa famosa línea de 3. La verdad, vamos a ser honestos, sale sin esa famosa línea de 3. Pero que sale una línea de 4 con Rique por izquierda, dupla central, Maldonado Morales, con Benítez por derecha y obviamente Cardoso en el arco. Doble 5, en pocas palabras, 4-4-2, 4-2-3-1. Perfecto, ahí en ese esquema. Dentro de todo sabemos a lo que está acostumbrado, honestamente, Belgrano. Estamos acostumbrados a una línea de 3, por ahí una línea de 4, dependiendo las circunstancias de, a lo mejor, alguna lesión de un defensor y demás. Cambias a la línea de 4, lo veo perfecto. Y dijimos la línea de 4, doble 5, Adrián Sánchez con el Mudo Vázquez. Bien, dentro de todo, un 5 defensivo como Sánchez. Otro volante central más suelto como el Mudo, que ya vamos a hablar acerca de estos jugadores, pero que no tuvieron un excelente partido en cuanto a apariciones, la verdad. Tridente en el medio campo con Velázquez, con Rigoni por las bandas, Velázquez por izquierda, Rigoni por derecha. Se la rayan en punta, básicamente como un enganche, la posición habitual del chino. Y de 9 referente Pacerini. Esto fue lo que más me llamó la atención, la aparición de Pacerini titular. Me esperaba más a Lubita Fernández. Pero dentro de todo, la podré llegar a bancar, la verdad. ¿Qué creo yo del primer tiempo? Vamos a hablar. Un primer tiempo, la verdad, trabado, muy parado, honestamente. Creo que habrán sido, ¿qué? No llevábamos ni 10 minutos de partido y ya había 4 faltas para Belgrano. 4 faltas que genera Belgrano, básicamente, que cobra en contra de Belgrano. Muy parado el partido, la verdad, en líneas generales. Que esto lo mismo voy a decir en el análisis de Talleres, honestamente. Muy parado el primer tiempo, un primer tiempo que se ha jugado poco, se jugó poco tanto de un lado como del otro. En ningún momento se sacaron diferencias. Yo creo que a lo largo del partido, honestamente, a lo largo del primer tiempo veía 0 remates, 0 a puerta, la verdad, muy flojo, lo vuelvo a insistir. El segundo tiempo reaviva un poco esa chispa, la verdad, pero creo que eran dos remates de Belgrano en todo el primer tiempo. 2 remates de Belgrano en total. 0 de esos 2 remates, ninguno fue entre los 3 palos, ninguno lo exigió Herrera. Talleres en el primer tiempo, 0 remates totales, honestamente. Pero lo que digo, muy flojo el primer tiempo de Belgrano, también de Talleres, honestamente. Pero después en el segundo tiempo cambió un poco el chip, cambió un poco la actitud. Lo banco, un segundo tiempo que mete cambios. Lógico, sale Maldonado, será por alguna molestia física capaz, no estaba al 100%, uno nunca sabe, pero vamos a ver qué onda, con el tema de Maldonado, porque para mí Maldonado, la verdad, el primer tiempo, lo que sí hay que destacar honestamente del primer tiempo de Belgrano, es la solidez defensiva entre Maldonado y Morales, muy bien los dos. Para mí, si yo te digo las figuras de Belgrano, honestamente, no es por chicanear, ni mucho menos, ni por falta de respeto, pero para mí las figuras de Belgrano, honestamente, en este partido fueron Maldonado y Morales por la solidez defensiva y Benítez un poco por los juegos que pone. Para mí las figuras son Maldonado, Morales y Benítez, nada más. El chino sí, el chino tuvo alguna que otra aparición y demás. Yo creo que la más clara del chino, honestamente, fue ese remate que se va afuera en el segundo tiempo. Pero después del resto, el chino para mí
desaparece un poco en el primer tiempo, no tuvo tanta participación, muy anulado, muy tapado por Galarza y por esfuerzo, honestamente, muy buen partido del doble 5 de Talleres. Pero más allá de eso, el chino no tuvo una gran participación. Que ojo, no digo que el punto más flojo fue el chino, para mí hay otro punto más flojo, honestamente, en todo Belgrano, que ya vamos a hablar un poquito más adelante, ya sobre el final, un poquito más adelante vamos a hablar de eso. Pero bueno, lo que digo, la dupla central, Maldonado y Morales, muy bien, sólida, la verdad. La vez que Talleres intentó hacer algo en el primer tiempo, lo supo contener. Y después con la entrada de Ocampo también, igual vi solidez defensiva con Ocampo, pese al cambio, pese a que entra por Maldonado, y tranquilamente ese cambio te puede cambiar un poco el esquema, te puede cambiar un poco la actitud. Pero Maldonado entró con huevos y entró con ganas, y se notó no se notó ningún cambio en contra de Belgrano, todo lo contrario. Es cierto, después sí, Talleres generó, lo metió en apuros un poquito a Belgrano, lo metió un poquito en su arco, pero después el resto Belgrano se soltó, empezó a generar, empezó a tocar, empezó a toquetear honestamente mitad de cancha, pasar la mitad de la cancha y llegar al arco de Talleres. Pero después, en líneas generales, muy bien en cuanto a lo defensivo, sólido, Cardoso muy bien. Otro de los puntos altos de Belgrano, honestamente, casi se manda una en el segundo tiempo que se le escapa la pelota, pero reacciona rápido, la verdad. Y en el primer tiempo también, que salva el mano a mano contra Maidana. Mano a mano, no digamos que fue como la más clara del partido, pero sí una de las claras del primer tiempo. Y después Belgrano, a partir del minuto 70 por ahí, empieza a tener un poco más de control de la pelota. Empezó a tener un poquito más de protagonismo. Talleres decayó completamente en los últimos minutos. La aparición de Gutiérrez cambia un poco el esquema, honestamente. La aparición de Lubita no tanto, pero yo creo que la aparición de Gutiérrez y un poco la de Hernández cambió un poco el partido, lógicamente. Siempre son los dos mismos jugadores que entran en el segundo tiempo, entran desde el banco y le cambian la cara al equipo, que son Hernández y Gutiérrez, honestamente. Un Gutiérrez que entra por un Pacerini que el primer tiempo se la pasó más enfrentándose con Catalán y con Fernández. Lógico, sos el 9 referente, te tenés que fajar con los dos centrales. Pero que se ha centrado un poquito más en fijarse en los centrales que en fijarse un poco en la pelota que le está por caer. Es uno de los motivos por los cuales para mí Pacerini está un poco más pendiente de eso que la pelota que le está por caer. La verdad, no voy a más que nada por eso. Después, si hablamos un poco de rendimiento flojo a lo largo del partido, Sánchez y Vázquez no tuvieron tanto protagonismo, no aparecieron tanto. Sánchez un poco en lo defensivo sí, el Mudo en cuanto a lo ofensivo, mirá que el Mudo siempre aparece en cuanto a ocasiones muy ofensivas de Belgrano, pero en esta oportunidad no, se lo vio muy distante, no apareció tanto honestamente. Pero más allá de eso, yo creo que el Mudo y Sánchez pueden llegar a zafar en cuanto a su rendimiento. 3/4 lo mismo con el chino es el único que intentó de mitad de cancha en adelante. Velázquez, no estamos viendo la mejor versión de Velázquez de cuando antes de que se lesionara el talón de Aquiles. Vuelvo a insistirlo, Velázquez antes de su lesión era espectacular. Cuando aparece Juan Velázquez era una cosa de locos, era un jugador a tener en cuenta honestamente a futuro. Y en este partido no se notó tanto su presencia, no se está notando el mejor Juan Velázquez después de que volvió de esa lesión. Y 3/4 lo mismo con Rigoni. No estamos viendo la mejor versión de Rigoni desde que llegó a Belgrano básicamente. No estamos viendo su mejor versión. No está muy entonado con el gol, está muy impreciso a la hora de terminar la jugada. Hubo una en el segundo tiempo, que era un remate claramente potente. ¿Cómo es que se dice? Al otro palo básicamente de Herrera. Y le sale un remate por arriba, muy alto. Le pega muy mal básicamente a Rigoni. Es un remate cruzado, esa era la palabra. No sé por qué no me salió el remate cruzado, pero bueno. Era para un remate cruzado y le salió muy alto el remate a Rigoni, honestamente. Pero de todas formas, esto no significa nada. Rigoni desde que llegó a Belgrano, la verdad, no está encontrando su mejor versión, no se está encontrando con ese Rigoni de antes. Y mira que ya llevamos 10 fechas, pero de todas formas Rigoni no está aportando de lo suyo, no está teniendo un gran torneo de apertura desde que llegó a Belgrano, honestamente. Y bueno, lo de Pacerini ya lo dije. Para mí Pacerini, si bien era una muy buena opción el hecho de ponerlo Pacerini titular por delante de Lubita, tampoco me gustó. O sea, tampoco te digo que hizo un excelente partido, ni mucho menos. Pero tampoco te digo que hizo un partido nefasto, ni nada de eso. Es un partido que podría llegar a zafar su rendimiento. Sí, pero al fin y al cabo
la opinión acerca de los jugadores, también pueden opinar de eso. ¿Qué opinan del rendimiento de Pacerini? Si el chino estuvo bien, estuvo mal. Por eso siempre en la caja de comentarios son bienvenidas las opiniones. Lo de Rigoni, por ejemplo. Pero lo que digo, para mí, lo que más destaca de Belgrano es la solidez defensiva. Rica no tuvo tantas complicaciones y mira que en el primer tiempo se lo tuvo que bancar a Rick en un tramo. Con eso te digo todo. Benítez para mí estuvo muy sólido en defensa a la hora de bancarse a Maidana, porque Ortegoza no subía tanto por banda, sino que iba más centrado básicamente. Pero después del resto Benítez se supo mantener. La garra, los huevos que pone Benítez es espectacular. Yo creo que Belgrano tiene un muy buen lateral derecho, un muy buen lateral derecho, y si juega con línea de 3, un muy buen carrilero que llega siempre a línea de fondo, que llega siempre al ataque. En cuanto al ataque, Benítez es espectacular. Y defensivamente también, o sea, es muy completo este lateral, lo cual envidio completamente. Pero bueno, más allá de eso, es un empate que te lo podías esperar después de, ¿cuánto? 6 partidos, 7 partidos seguidos que vemos que son empates, la verdad. 7 partidos seguidos, puros empates. Algún que otro golcito de por medio, algún que otro empate, un 1-1, un 2-2 y demás. Pero el resto son empates 0-0. Empates que muchos dicen, es un empate aburrido. Sí, este partido para mí fue un empate medio aburrido, honestamente. Por cómo termina, la verdad, porque por el tipo de partido que se termina dando. Las cosas como son. Entonces, más que nada eso, un Belgrano que empata en el Clásico. Hay que ver qué pasa en el torneo Clausura en el Kempes. Ante Talleres. Vamos a tener que esperar ahora el Clausura a ver qué va a pasar. Yo desde ya lo digo, lo firmo desde acá. Hoy, 15 de marzo, el Clásico en el Kempes va a terminar en empate también. Desde acá lo firmo, ¿eh? A lo mejor me estaré equivocando. Falta un montón de tiempo. Pero seguramente un empate va a haber nuevamente en el Kempes. De eso no cabe ningún tipo de duda. Será 1-1, 2-2, 0-0 como hoy. Vamos a ver qué pasa. Pero en pocas palabras, en resumen básicamente del partido de Belgrano, en cuanto a lo defensivo bien, en cuanto a lo ofensivo, en este tipo de partidos te hace falta un poco más de artillería pesada, la verdad. Todo bien con Pacerini, todo bien con el Ubita, pero para mí yo creo que el que más huevos puso en el ataque fue tranquilamente Gutiérrez, la verdad. Hablando un poquito de esto, hablando de los jugadores que entraron en el segundo tiempo, porque hablé de Hernández, hablé de Ocampos, no hablé de Longo, pero de todas formas Longo tampoco es que tuvo un gran ingreso, de que ingresó tampoco hizo la gran cosa. Y del Ubita es 3/4 lo mismo, lo vuelvo a insistir, para mí Gutiérrez tuvo más de una participación importante en el equipo. Y se nota mucho las ganas y los huevos que tiene Gutiérrez a la hora de jugar, la verdad, las cosas como son, a la hora de entrar desde el banco. Tuvo una que no llega por esto, un cabezazo que no llega por esto básicamente no llega ese cabezazo. Así que nada, vamos a ver qué pasa la siguiente fecha. Ahora toca descansar un ratito los jugadores de Belgrano. Vamos a tener que esperar el próximo partido, que es claramente contra Racing, si no me llevo a equivocar. Exactamente, contra Racing el sábado. Nuevamente en el Gigante de Alberdi. Dentro de todo, no salís de Córdoba. Eso es lo positivo más que nada. El tema es la hora, 10:15 de la noche. Horario durísimo, muy horrible ese horario, la verdad, con una mano en el corazón. Así que nada, gente, dejamos acá el video. Lo que les pido al final de cada video, dejar su me gusta, sus opiniones, el hincha de Belgrano en la caja de comentarios, activar la campanita, compartir el video, compartir el canal, se los agradecería un montón. Y nada, muchachos, nos reencontramos en el siguiente video. Chao, chao.